llevemos esta industria a Colombia, trabajemos con estos temas en Colombia, nadie me paraba bolas. Y finalmente pues logré captar la atención de Ahmed, el socio de mi hermano, y decirle que por qué no traíamos ese proyecto que él ya estaba ejecutando en Egipto, con muy buenos resultados, que trajéramos ese modelo a Colombia. Hoy me acompaña Carlos Rivera. Yo llegaba a marcas y no sabían de qué estaba hablando. Marcas importantes de Colombia. Sí. Muchas me dijeron, ve y lo haces y hablamos después del evento a ver cómo te va y lo miramos para la siguiente vez. Una de las personas más involucradas en la industria de los videojuegos. No fue fácil y fue un poco una apuesta a Colombia, a pesar de que conocíamos que la industria no estaba desarrollada en el país. Y la persona detrás del último gran evento de eSports en Colombia. Valoramos la opción de cancelarlo, más o menos un mes y medio antes. Esta es su historia. Y es un poco lo que me he dedicado en estos años después del Superdome, a cambiar un poco la percepción de las personas mayores, sobre todo de las que toman decisiones sobre los videojuegos, y ver que es una oportunidad para cualquier chico que le interese pues los videojuegos en la industria. Este es un nuevo episodio de Pulsar para Hablar. Por supuesto, darle las gracias al Movistar Game Club por abrirnos las puertas para tener otro capítulo más. Carlos, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Todo muy bien. Cuéntanos, como me gusta introducir a todos mis invitados en este podcast, es que me cuenten un poco de ese acercamiento al gaming. ¿Cuándo fue la primera vez que te acercaste a este mundo? Bueno, ese acercamiento surge un poco antes de Superdome, más o menos en 2022, y realmente lo que me llama la atención es el mundo de los eSports. Yo venía del mundo de los deportes, practiqué bicicross toda la vida, fui muy deportista, después, digamos, sí, he practicado diferentes deportes, escalada, bueno, ahora hago yoga, cuando digamos, veo como esa relación entre videojuegos y esports, me pareció impresionante cómo se podía llevar el tema de los videojuegos a un ambiente pues, competitivo, y es ahí donde yo me empiezo a interesar como productor de eventos de deportes en los eSports. No voy a entrar todavía en materia porque me gustaría que nos contaras un poco de si alguna vez te viste trabajando en este mundo. Claro, te cuento un poco ahí como el background. Yo llego a Colombia después de vivir muchos años en Europa y monto una productora audiovisual, La Familia. Y con esa productora pues empezamos a hacer muchos contenidos enfocados en deportes. Entonces ahí ya empiezo, digamos, a relacionarme con el mundo del deporte. Yo no soy gamer, yo no practico videojuegos. Hace muchos años, cuando pequeño jugué, creo que me quedé no sé, en el Nintendo no sé qué. Pero a partir de encontrar esa relación entre los videojuegos, los eSports y el deporte, es donde llama mi atención, y ya dedicándome a la producción audiovisual, a trabajar con deportistas, a hacer eventos deportivos, es donde se hace el clic. Cuando te embarcaste en el mundo ya de los eSports, ¿tuviste asesoramiento? ¿Alguien te mostró un poco mejor el mundo? ¿Qué personas te ayudaron también? Me dices que casi no fuiste gamer, ahorita pues prácticamente no juegas. ¿Qué personas te ayudaron un poco a entender mejor la industria para que no, digamos, entraras tan de cero? Sí, hay que decir que todo esto fue un sueño, una proyección que tuve en algún momento. Conté con la gran casualidad de que la familia también existe en Londres, y el socio de mi hermano en Londres es egipcio y trabaja en el mundo de los videojuegos. Y ya varios años, por lo menos 3 años, diciendo, llevemos esta industria a Colombia, trabajemos con estos temas en Colombia, nadie me paraba bolas. Y finalmente pues logré captar la atención de Ahmed, el socio de mi hermano, y decirle que por qué no traíamos ese proyecto que él ya estaba ejecutando en Egipto, con muy buenos resultados, que trajéramos ese modelo a Colombia. Claro, ese Superdome ya se había hecho antes, digamos, con ese título, con ese nombre, y ahora sí en materia. ¿Cómo llegó el Superdome a Colombia?
Entonces, claro, empiezo yo más o menos desde 2020, cuando Superdome ya se hacía en Egipto, pues a averiguar, a preguntar, Sí. a tratar de seducir al inversor, a tener un contacto más directo con él. Yo había trabajado con él en eventos en Arabia Saudita previamente, Ok. eventos digamos de otro tipo, y ya tenía como pues, un acercamiento a esta persona. Y fue como mostrarle la idea y la propuesta de ampliar su negocio, de llevar ese mismo modelo que ya le estaba funcionando en Egipto, y traerlo a Colombia. Entonces, básicamente, le pido una visita, viene a conocer Colombia, Ok. vamos a conocer diferentes venues, empezamos a hablar con algunas de las personalidades de los videojuegos en Colombia, y finalmente él toma la decisión más o menos 5 meses antes de Superdome, Ok. y empezó una carrera contrarreloj. Vamos por distintos temas, por punto a punto, porque acá sí quiero comentar muy en detalle. Entonces, vamos con la persuasión del inversor. ¿Qué se le dice a un inversor para que diga, bueno, en Colombia prácticamente, si no estoy mal, dos eventos grandes de videojuegos se habían hecho antes? Uno. Uno, que había sido en el Movistar, Exacto. de LOL. Ujú, Se de acuerdo. tenía solo una referencia. Entonces, ¿cómo es esa persuasión? No fue fácil, no fue fácil, y fue un poco una apuesta a Colombia, a pesar de que conocíamos que la industria no estaba desarrollada en el país. Hicimos como un trabajo de investigación con México, con Mm. Argentina, con Chile, por supuesto con Brasil, pero era un proyecto que tú sabes que cada industria se comporta de manera muy específica y muy diferente en cada país. Éramos conscientes en ese momento de que la industria en Colombia aún no había explotado, Sí. y precisamente eso fue lo que quisimos hacer, ser los primeros en traer un evento profesional, además de Riot oficial, a Colombia, y apostarle a esta industria aquí en Bogotá. El inversor viene a Colombia, hace la visita y me gusta esa parte, visitan diferentes venues, visitaron, pues me imagino, el Movistar Arena, Mm, el el Coliseo. Coliseo Live, revisamos diferentes opciones de formato. Siempre estuvo claro que lo queríamos hacer a lo grande, que lo queríamos hacer en un coliseo. Ok. Sabíamos que ya habían habido algunos eventos de menor envergadura en Colombia, Mm. y vimos esa oportunidad de hacer un evento por primera vez oficial de Riot, con jugadores internacionales, Tier 1, de primer nivel, y nos enfocamos en traer lo mejor de la industria para ese evento. Vamos entonces al momento de elección del Coliseo MedPlus, que si en ese momento, digamos que mucha gente lo cataloga como que era muy difícil llegar, digamos que fue una de las cosas que de pronto pudo haber complicado y pudo haber traído dificultades en el desarrollo del evento. ¿Por qué se elige el MedPlus? Em, pues fíjate que Bogotá tiene un déficit de venues, Totalmente. de lugares para conciertos o para eventos. De hecho, ahora acaban de inaugurar un nuevo sitio, también tratando de cumplir esas condiciones de que no quedara, que quedara central dentro de Bogotá y no quedara Exacto. tan a las afueras. Em, el Movistar Game Club, Movistar el Arena. Movistar Arena, yo fui a hacer la visita en enero y tenía prácticamente buqueado todo el año. O sea, ya estaba full. Ese es el nivel de demanda que hay en Bogotá. Eh, Ahí hay una gran oportunidad en construir Inversores, venues sí. para los inversores. Entonces empezamos a revisarlo. Realmente por costos nos salía muy parecido, pero el Movistar Arena estaba buqueado. Y las fechas que queríamos en fin de semana, en el momento del año que lo estábamos buscando, era ya un poco Posible. difícil esa negociación. Y también hay que decir que conocía al director del Coliseo Live en su momento, Ok. por casualidades de la vida. Somos amigos de colegio, Ah, no. Miguel Caballero. Súper bien. Y yo había ido a algún concierto, y aparte de las dificultades que tiene de transporte, de tránsito, es un coliseo hecho con la tecnología
más de punta en su Sí, no, el momento. Coliseo es espectacular. Los materiales, la acústica, las sillas, la pantalla, el jumbotron, le llaman ellos a Ujú. la pantalla pues La cuadrada. aquí está. En el momento en que vi la pantalla, visualicé el evento inmediatamente y le apostamos a ese venue. Ahí fue. Cerraron venue. ¿Y cómo es el contacto con estos cuatro equipos que definitivamente no eran equipos de, como lo dices, Tier 2 ni equipos que no sean visibles? Son cuatro equipos de alto nivel que compiten en el circuito de Tier 1 del Valorant. ¿Cómo fue el acercamiento, la negociación con ellos? Pues me imagino también costos de viajar, porque ningún equipo es colombiano, estadía por más de 3 días. ¿Cómo es el acercamiento? ¿Por qué esos cuatro equipos y no otros? Cuéntanos ahí. Empecemos por Riot. Em, Porque pues digamos que ahí también hubo un punto de inflexión importante. Sabíamos que queríamos trabajar con Riot y hacer un evento de Valorant en Sí, ese momento y pues sigue siendo uno de los juegos más virales del mercado. totalmente. Más, digamos que la primera parte de las decisiones fue, hacemos un Europa contra América, hacemos un Asia contra Claro, Europa, sí, que haya se algo de consideró picante. y finalmente dijimos, apostémosle por lo americano. Ok, Entonces hagamos un evento donde reunamos los mejores equipos de América. En algún momento también pensamos solo Latinoamérica, pero ok, sentimos digamos, sí, llegar como a todo el continente y que los equipos sintieran que iban a jugarse un torneo oficial con todas las características, como te digo, profesionales, iba a definir el equipo más importante del continente. claro. Que hubiese como ese objetivo, como ese, el por qué luchar, por qué ir al torneo y pues que la oferta obviamente se hiciera más atractiva. ¿Cómo contactaron? Cuéntanos qué procede para contactar a los equipos y plantearles la propuesta. Entonces también hubo que seducir a Riot. Riot no se sube a cualquier proyecto ni le entrega la licencia oficial de un off-season pues a cualquier productora. Entonces, gracias al respaldo que teníamos de los inversores egipcios, con que ya habían estado haciendo este torneo de Valorant con Riot en Egipto, aprovechamos ese contacto, a pesar que son oficinas completamente diferentes, Sí, por lo menos teníamos la experiencia en la hoja de vida claro. y empezamos a hablar con pues, todos los directivos de Riot Latinoamérica pues, de este juego. Les hacemos la propuesta, les interesa, les parece, digamos, sí, muy interesante eh, apoyar este proyecto y empezamos a seleccionar más o menos los tres mejores. Acaba de pasar el mundial de ese año Ah, sí, sí, sí. y empezamos a seleccionar como más o menos los tres mejores equipos de Estados Unidos, los tres mejores equipos de Latinoamérica, los brasileros, los argentinos, chilenos, y hacemos el acercamiento a varios equipos y finalmente de Estados Unidos se suma Cloud9, de Brasil se suma Furia, de Argentina se suma Leviatán y también Crew. Fueron las primeras opciones. En algunos casos fueron la segunda opción. Algunos equipos llamamos como primera opción. No recibimos muchas veces por temas de agenda. Les Ok. queda difícil. Después se arrepintieron y nos llamaron y nos dijeron que no, que ahora sí habían liberado su ¿Qué agenda equipo, qué y equipo, nos tocó decirles qué equipo dijo que que ya no. no? No pasa nada, pues igual, ¿no? El, Todos hemos rechazado algo, pues el no sé. campeón actual de ese año, Evil Genius es, Evil Genius, hicimos un acercamiento con ellos, nos dijeron que estaban ocupados, fuimos por Cloud9 podemos haber tenido al campeón de la Valorant Champions de en ese su año en momento. Colombia. Y otra cosa que nos ayudó mucho es que también de Brasil hicimos acercamiento a... Yo así, yo expectante. Me gusta que a- Carlos le mete mucho suspenso. es que se me olvidó. Esto acá con música dramática va a quedar, pero espectacular. Al otro equipo de Brasil muy Mi BR, importante. No, mi BR, o si no puede en ser. su momento, que era como, es el más duro de Brasil. Ah, Loud.
Loud. Loud. También hay, digamos, no hay una decisión en ese momento, que ahí es donde estaba Aspas, Ah, ok, sí, total. ¿cierto? Ahí Ya, estaba. pero que luego, justamente en esa transición eh, del evento, fue eh, la contratación a Leviatán. exacto. Sin saber, nosotros contratamos finalmente a Furia, que también nos parece un equipo Sí, espectacular. total. Y contratamos a Leviatán, contratamos a Crew, y en medio de que ya estaba contratado Leviatán, se anuncia la contratación De de Aspas, Aspas. claro. Bien pensado, como traer a lo que mucha gente cree que es el mejor jugador de Valorant. Me cuentas que se cierra el trato de alguna manera 5 meses antes del evento. Estamos hablando de octubre, septiembre, agosto, julio, junio. En junio ya está todo el mundo listo. Hay que hacer manos a la obra. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se piensa? Pues bueno, hay que decir que estos eventos se deben planear por lo menos con un año de anticipación. Desde el principio sabíamos que estábamos absolutamente a contrarreloj. Además de, pues, de todos los temas del venue, que no solamente el venue, sino la técnica, qué tipo de luces, qué tipo de pantallas, qué tipo de sonido, con quién se contrata, con qué Y proveedor. como productora también lo sabes, digamos, de alguna u otra manera. Ya tenías bagaje en ese tipo de cuestiones. Efectivamente, la contratación del equipo de streaming, porque pues un evento de estos tiene que tener un streaming impecable y es uno de los requerimientos de Riot, por supuesto, Ujú. en lo que nos insistió mucho que teníamos que ser, digamos, A sus parámetros también. a sus parámetros y sí, pues con la calidad que ellos requieren. Entonces arrancamos todo ese acercamiento, desde el venue, desde organizar el equipo en Colombia, todas las áreas, el área de comunicaciones, el área de producción, el área de mercadeo, organizar esos equipos que ninguno tenía experiencia previa, pues concretamente en videojuegos y en eSports. Yo llegaba a marcas y no sabían de qué estaba hablando, marcas importantes de Grandes, Colombia. sí. Muchas me dijeron, ve y lo haces y hablamos después del evento a ver cómo te va y lo miramos para la siguiente vez. Entonces fue enfrentarnos realmente a un desconocimiento de la industria en Colombia. Fuimos conscientes desde el primer momento y ¿Qué iba a tomamos la pasar? decisión, exacto, y tomamos la decisión sabiendo que era una industria que no había abierto camino aún en Colombia, pero que tenía o que tiene y que sigue teniendo mucho potencial. Y ahí arranca toda esta carrera contrarreloj, trabajando con el equipo de egipcios y trabajando como conformando el equipo en Colombia. Todo estaba perfecto. En 5 meses es también, digamos que un gran mérito. Sí, la verdad, digamos que estamos muy contentos con el resultado. Riot Games quedó muy contento con el resultado. Los equipos me siguen llamando, quieren volver a Colombia. Les encantó el evento. Entonces, ver esa satisfacción desde el otro lado, los views que logramos en Sí. Superdome fueron increíbles. Tuvimos co-streamers, entonces logramos unos peak views impresionantes y digamos que gracias a eso, todas las personas, digamos, que hicieron parte del evento, que participaron del evento, quedaron muy contentos. Dame esa antesala al evento, esa semana antes de, que me imagino que debe ser aún más el cómo van a llegar los equipos, dónde se van a quedar, cómo se van a mover por Bogotá. Si mal no estoy, se quedaron ahí por Siberia. Ese antes del evento, cómo se vive, qué se siente. Muy estresante, fue un reto gigante. Trajimos más de 70 personas de más de 15 países diferentes del mundo. Asumimos el costo de los tiquetes, el transporte entre los aeropuertos, la barrera entre idiomas que siempre vale la pena mencionarla. No logramos, algunos equipos preferían estar en Bogotá y aguantar, digamos, el tráfico diariamente, Ok. otros no. No habían hoteles preparados en las condiciones que ellos esperaban, pues cerca al venue. Entonces fue todo el tiempo una negociación, compartir propuestas, ir revisando si les parecía o si no. Contraoferta, oferta.
De acuerdo, tuvimos equipos encargados de recibirlos en el aeropuerto, de llevarlos, de traerlos. Y algo que no se me olvida y que creo que describe un poco el profesionalismo de estos equipos y el carácter con que se vive un torneo de estos. Leviatán me Mm, pidió entrenar el primer día que llegaba y ok. no teníamos preparado. Tenían que tener listos ustedes 6, 7 computadores, todo listo para que ellos pudieran llegar a entrenar aquí. Efectivamente, como sabes, en Bogotá todavía no existía una infraestructura preparada. Tuvimos que traer las pantallas de fuera del país. No habían pantallas Los monitores. BenQ, monitores BenQ. Era, digamos, el requerimiento que nos exigían de 240 Hz. No existían en el país. Tuvimos que importar muchas de las cosas, algunos de los aparatos del streaming, algunos Mm, expertos para el streaming. El tema del sonido, una persona especialmente preparada de Riot vino a apoyarnos de México para poder nivelar los temas del wow. audio de los jugadores, que escuchen a sus compañeros, pero que no escuchen el Sí, porque público. ellos tienen unos White noise. in-ears, que es donde escuchan el juego, y los grandes realmente tienen ruido blanco y otras cosas. Entonces, digamos que yo me ocupé de que técnicamente los equipos se sintieran perfectamente. De tener todo el escenario y todas las características tecnológicas preparadas para que ellos se sintieran bien, pudieran competir en las condiciones que lo hicieran y que fuera un buen espectáculo. Ahora sí, llega el día del evento, ¿qué pasa por tu mente? Cuéntanos un poquito de ese lado personal y ya el lado profesional, esas dificultades, ese corre-corre, ese me llaman, yo te veía a ti aquí, allá, Carlos, y corre, y acá en el backstage, y sal, y entra. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, como te decía, fue muy, muy intenso, fue muy intenso. La preproducción de cualquier evento grande es bien pesada, eso le tiene que gustar a los que trabajan en producción, a los que trabajan pues también incluso en comunicaciones. Sí, Em, entonces, eran como dos partes. Por un lado, empieza el evento y es decir, pucha, tenemos todo listo. ya Tenemos estamos. todo listo, desde el permiso del SUGA y no sé qué cosas que hay que tener, Psycho y Asimpro, bueno, Ah, todos muy claro. esos detalles que hay que prever y que tener en cuenta y que se empiezan a trabajar con meses de anticipación y hay que tenerlos al día, el día del evento. Entonces, por un lado es, bueno, cumplí con que técnicamente hoy empieza y está todo funcionando. Todo en regla. Ahora vamos a ver qué ocurre de imprevistos durante el tiempo real, durante los encuentros, sí, la competencia. Y pues ahí es donde tú me ves de un lado para otro hablando con los jefes de los equipos, si les gustó, si no les gustó, con todo el tema de casters, de host, también el tema de sonido, de tecnológico, que estuviera todo perfecto, afinando todas las cositas que nos podían estar Detallitos. faltando, poniendo todos los puestos de trabajo, Danos ejemplos de resolviendo. ese primer día. Ese primer día acaba y cuál es el feedback, qué se habla esa noche, qué se cambia para el segundo día, qué hay que mover, qué hay que ajustar. Como te digo, prácticamente, pues el trabajo de un productor es tener todo el evento resuelto antes de que empiece. Total. Entonces, por un lado, teníamos esa tranquilidad. Y por el otro, era pues estar alerta a cualquier imprevisto que pudiera surgir. Realmente en temas de torneo de competición, no tuvimos grandes dificultades. Ok, Los equipos estuvieron súper tranquilos. perfecto. Era difícil que llegaran al hotel y que volvieran a llegar ahora por los temas de tráfico de Bogotá. Pero pues todas esas minucias, digamos, pues se fueron resolviendo. Y lo más importante en un evento de estas características es que los jugadores se sientan tranquilos y con todas las condiciones Mm, apropiadas para sus encuentros. Tuvimos algunas dificultades con la base del monitor, porque ok, no les dejaba poner muy bien su mouse teclado. o su teclado, su mousepad. Entonces, ir ajustando todos esos detalles para Pero que ellos minucias, o estuvieran. sea, ese primer día puedes decirnos que eh,
errores técnicos muy graves no hubo. No, yo tuve mucha incertidumbre todo el tiempo, que creo que pasa en cualquier streaming. Los streamings son muy Que se delicados. caiga. Teníamos un equipo de 60 personas solamente Sí, dedicada al estaba streaming. detrás. Más de 45 computadores, servidores. Todo el tema del internet es también, como en preproducción, fue súper complejo poder llevar esos niveles de calidad y de internet que se necesitaban para poder hacer el juego, para poder hacer el Mm. streaming, para poder tener internet para el público. Entonces, bueno, como te decía, fue resolver todo, tener en cuenta todo. Tenía un checklist de más de 2000 cosas, una hoja de producción impresionante, encargados y responsables en cada área, Claro. yo supervisando todas las áreas, como te decía, el área de producción que funcionara, el área del streaming que la incluía, que funcionara, el área de comunicaciones. Más o Eh, menos, ¿cuánta gente aproximada dirías que trabajó y aportó al Superdome? Directamente hay una foto muy bonita en Sí, las al redes final. sociales del Superdome. Éramos más de 70 personas trabajando para ese evento, digamos, en ese momento. Ahí. Pero si contamos todas las personas que no estaban en ese momento, presencialidad, incluidos otros países, toda la parte de preproducción, como te contaba, involucramos más de 200, 300 personas para el evento. Solo trabajando para que el evento funcionara. Funcionara. Muy, es muy loco pensar porque, claro, no, que ahora vamos a ese punto de qué críticas pudo haber en ese momento, después del evento. ¿Cuáles críticas sientes tú que llegaron a tu oído y dijiste como tal vez no, o la gente está siendo de pronto un poco injusta? ¿Cómo viviste esa finalización del evento, todo el feedback? Pues me dices que los equipos quedaron muy contentos, que quieren volver, pero pues las redes, digamos que hoy todo está muy visible para que tú mismo, que fuiste organizador, puedas hacer un balance de lo que piensa la gente, lo que piensa la gente que estuvo involucrada como tal trabajando. Eh, ¿Cuál es ese feedback tuyo general que me gustaría saber tú como organizador que sacas a nivel general de todo el evento? Sí, digamos que el tema que mencionaste justo al principio, el tema del tráfico, fue muy complejo de manejar. Fue muy complejo de manejar. Desde el principio, algunas personas por redes sociales nos preguntaron que por qué ese lugar, que por qué tan lejos, que el acceso no era tan fácil. Nosotros buscamos respuestas, digamos, o soluciones previas, cosas de transporte desde el último punto de Transmilenio para poder acercar a la gente. Y yo creo que, digamos, aún sabiendo que teníamos esa dificultad, no la notamos o no la vimos hasta que empezó el evento. Ok. Eso se sintió mucho, el tema del parqueadero, Mm. que me hicieron algunos comentarios, que pasa también con los eventos que se hacen actualmente allí. Entonces, pues ya era preocuparnos mucho por la asistencia. Nosotros preparamos el arena y un público para poder recibir a 3000 personas por día. Lo pudimos llenar el último día. Sí. Tuvimos una asistencia un poquito más baja los días previos y un poco ahí también era como ese challenge, ese objetivo de poder que la gente se sintiera tranquila y que llegara pues hasta estas instalaciones. Ese primer día y el segundo, digamos que eh, como organizador, yo siempre pensé mucho en qué debe estar pasando por la cabeza de Carlos, de ver un poco vacío el evento. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? De decir de pronto, pucha, ¿será que la gente ya va a llegar o viene tarde o definitivamente se va a quedar así? ¿Cómo van a ser los otros días? ¿Cómo fue cómo fueron esos momentos? Digo yo, mucha ansiedad. Sí, y es algo que no puedes controlar, ¿no? Es algo que no puedes controlar. Tú vas viendo cómo reaccionan las ventas, por supuesto. Hay una expectativa de las marcas patrocinadoras. Claro. Entonces, ese fue un punto de mucha ansiedad, de poder llenar el espacio. Nosotros, como te decía,
sabíamos que estábamos entregando un producto espectacular, Sí, pero no sabíamos cómo iba a reaccionar el mercado en Colombia. Y creo que de ahí sale ese gran aprendizaje y es, a pesar de que fuimos conscientes desde los meses antes de que el país aún no estaba preparado para un evento de esta envergadura, igual decidimos apostar y sacarlo adelante. Y ahí es cuando tú sí, como director y productor o incluso inversor del evento, tomas una decisión y claro. dices, tuvimos un punto de quiebre valoramos la opción de cancelarlo, más o menos un mes y medio antes De eh, anunciado. de anunciado. Ya, pero como lo decidimos con el inversor, no importa, vamos para adelante y queremos entregar un producto perfecto, más allá de si Lo que podemos pasa. tener el público que esperamos o no. La gente que de verdad sí está empapada del mundo, ¿qué feedback te dieron los equipos, todo el mundo involucrado? Eh, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Qué te hicieron saber a ti sobre el evento? Bueno, no, el evento, digamos, por parte de las personas directamente involucradas en el torneo, como son los equipos, como es la casa, Riot Ujú. Games, como es las marcas que nos apoyaron, eh, han habido siempre muy buenos comentarios por la calidad técnica que manejamos, por la producción que se manejó. Y de todas formas, sí, siendo conscientes de esas dificultades de la presencialidad, por eso le apostamos mucho al streaming Mm, y digamos que eso le dio mucho valor al evento. Y por supuesto a los equipos y a Riot Games y haber tenido los números en visualizaciones que logramos, fue muy uno de los buenos. grandes logros que pudimos obtener, a pesar de las dificultades que nos tocó, digamos, afrontar en el tema de la presencialidad. Y siento, como te digo, sigue pasando hoy en día, ya que casi 3 años después, sigue siendo un reto la asistencia presencial de estos eventos en Colombia, porque tú vas a otros Sí, países y es una no. locura, incluidos Brasil, México, algunos Argentina, sí. latinoamericanos, Argentina, pues tú sabes como el comportamiento de esta industria en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces aprendimos mucho de la industria colombiana y nos estamos preparando también para poder volver. ¿Qué debería pasar para eso que me dices? Me dices, debería pasar algo para volver a traer un evento de esta magnitud y que de verdad se reciba como esperarían ustedes también, que pues son los organizadores del proyecto. ¿Qué crees que debería pasar? ¿Qué fichas habría que mover? Digamos que es difícil de predecirlo. Y lo más importante es como ser consciente de la cultura colombiana para los Mm, videojuegos. Y es que fíjate que si ya estamos hablando de que los eSports son un porcentaje bien pequeño dentro de la industria de los videojuegos, divide ese porcentaje en videojuegos. Una cosa es Riot, otra cosa es Fortnite, otra cosa es League of Legends o cualquier otro de los videojuegos. Mm, no tendré una respuesta concreta. Creo que depende mucho, es de leer cómo se comporta la cultura, incluido en este momento, y hacer un evento que pueda responder a esa cultura. Tal vez si vuelves a traer un evento grande, de nicho, de un videojuego, pase lo mismo. seguramente vuelva a pasar lo mismo. Sea Fortnite, sea FIFA, sea cualquier videojuego, sientes que pasaría completamente lo mismo. Sí, digamos que noto sobre todo en Colombia que no existe una demanda. Yo creo que los eventos que se hagan y que se están haciendo deberían dirigirse a crear demanda, no a responder a una demanda que no existe. Y eso fue un poco lo que nos pasó. Entonces, todo lo que contribuya a alimentar y hacer cada vez más grande la demanda de los videojuegos y del tema competitivo con los eSports, pues va a ir favoreciendo justamente este nicho. Bueno, y ahora, pues ya para ir terminando el capítulo, luego del Superdome, ¿qué cosas llegaron para ti?
en el mundo de los videojuegos, se te abrieron puertas, evidentemente, como hablábamos. Cuéntanos un poquito lo que nos quieras compartir sobre ese después de el gran evento. Precisamente el enfoque ha sido crear demanda. Ha sido un poco el aprendizaje. A mí me parece muy interesante que los organismos institucionales, distritales, le están poniendo los ojos a los esports desde hace un tiempo. La ley ahora que reconoce a los Ujú. esports como deporte en Colombia va a ayudar, que los estén llevando también al ambiente olímpico. Ya hay una línea de competitiva en el ciclo olímpico de Total. videojuegos. Todo eso empieza a hacer que pues esa demanda empiece a crecer y que los chicos y que los jóvenes quieran dedicarse a esto. Y digamos que no es solamente el tema de convertirse en un deportista de esports, sino pues todo lo que hay alrededor. Yo siempre esta industria la defiendo mucho y la promuevo mucho porque siento que a cualquier persona le puede abrir muchas puertas. Por último, Carlos, ¿algún mensaje que quieras enviar a la gente sobre lo que hayas reflexionado en todos estos años en el mundo? Un mensaje de ánimo o lo que quieras. El cierre es tuyo. No, primero que todo agradecerte por el espacio, agradecerle al Movistar Game Club. Son entidades con las que trabajé, he estado trabajando, continúo trabajando, las instituciones privadas, las instituciones públicas, los entes gubernamentales que cada vez abren más las puertas y sobre todo un poco cambiar esa noción de que los videojuegos como me pasaba a mí de pequeño, de pronto ya somos de generaciones diferentes, seguro, Sí. y que estaban vistos como perder el tiempo y como no aprovechar el tiempo y pues hoy en día es absolutamente todo lo contrario. Los videojuegos están casi en todas las áreas del conocimiento, se están usando para todo tipo de cosas, inclusive para medir datos de las personas. Entonces, tiene mucho potencial y tiene mucho potencial no solamente por la parte competitiva, y lo reitero, por el tema de comunicaciones, por el tema de programación, incluso conozco algunos organismos en Colombia que se dedican a producir videojuegos y tienen empresas de 40 personas trabajando en producir videojuegos. Y de eso, de hecho, pues conectar a todas las entidades, Cámara de Comercio, Comité Olímpico, IDRD, alcaldías, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y es un poco lo que me he dedicado en estos años después del Superdome, a cambiar un poco la percepción de las personas mayores, sobre todo de las que toman decisiones sobre los Muy videojuegos, cierto. y ver que es una oportunidad para cualquier chico que le interese pues, los videojuegos en la industria.